Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Como dijo Azucena, el tema del gasto es un hecho que está, que existe. Uno de los conceptos que nosotros estamos manejando es el hecho de que ese gasto del cual el gobierno y el partido de gobierno se han vanagloriado diciendo ha subido, hemos gastado más acá, hemos gastado más allá, y siempre lo hablan cuantitativamente, ese tema nos lleva a decir, pero ese gasto está bien hecho, ese gasto corresponde, se cumple con ese gasto los objetivos que queremos tener. Bueno, como ejemplo tenemos dos temas claros que lo sabemos y lo conocemos de memoria, que son la educación y la seguridad. De esos dos temas, como ya son sabidos, no van a entrar, además Álvaro lo va a tratar después. Entonces, uno de los objetivos es cómo nosotros mejoramos ese gasto. Y la manera más importante para mejorar ese gasto es la mejora de la gestión de ese gasto. Entonces, sobre eso vamos a empezar a hablar. Como dijo Azucena, este es solamente el presupuesto nacional. El presupuesto nacional se trata ¿cuándo? Se trata en la época de la ley de presupuesto nacional y en los momentos anuales que hay en las rendiciones de cuentas. Constantemente y durante todos los años que el Frente Amplio fue gobierno, tanto las leyes de presupuesto como las leyes de rendiciones de cuentas han hecho que el gasto se disparara y subiera. Como vemos, arrancó en un 24.4% del PBI, termina en un 28.8% de un PBI que ha crecido. Y estamos hoy en 16.500 millones de dólares. ¿Cómo se gastó, por ejemplo, en el 2017? En el 2017 tenemos, primero, lo que hablábamos recién, que era el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es lo que trata el Parlamento. Y ahí es donde nuestros legisladores, vayas y batallan, tanto en las comisiones como en la propia Asamblea, tanto en diputados como en senadores, donde siempre se termina con la misma frase: son minoría, sus votos no llegan, votamos lo que nosotros queremos. Además de eso tenemos los gastos de las empresas públicas, que son 6.500 millones de dólares. Por empresas públicas solamente estamos hablando de 4: UTE, ANCAP, OCE y Antel. Y además, esas empresas públicas en estos gobiernos del Frente Amplio tuvieron una gran cualidad. ¿Pero qué generaron? Generaron hijas de esas empresas públicas. ¿Qué son las hijas? Son empresas que funcionan en la órbita privada, pero las propietarias son esas 4 empresas que hemos nombrado. Entonces, y ahí hay un signo de interrogación. Lo que manejan esas empresas es dificilísimo de calcular. Y no solamente eso, esas empresas que eran hijas de las empresas públicas, ¿qué hicieron? También generaron sociedades anónimas que terminaron siendo nietas de esas empresas públicas. Entonces, el número es más grande y más difícil de calcular todavía. Y además de eso, tenemos personas de derecho público no estatal, que también manejan un presupuesto y ese presupuesto corre, como se ve, por fuera del presupuesto nacional. ¿Quiénes son las personas de derecho público no estatal? Son INEFOP, son la Agencia Nacional de Vivienda, son todo ese tipo de empresas que gastan, malgastan en algunos casos y, como vemos, es muy difícil de cuantificar. ¿A dónde vamos con esto? A que, como mínimo, nosotros partimos de un gasto estatal de 23.000 millones de dólares.
es un poco más de la tercera parte de lo que es el PBI del Uruguay. Pero lo importante es quién controla esos gastos que se están haciendo. Los organismos por excelencia controladores de los gastos son TC, que es el Tribunal de Cuentas, y el TCA, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de Cuentas maneja toda la parte contable, interviene en todos los gastos, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo trata todos aquellos actos que decide la Administración y se verá ante juicios que le hacen si es bueno o es malo ese gasto. Y ahí tenemos, como vemos en azul, el Tribunal de Cuentas. Ustedes se acuerdan cómo había evolucionado el gasto, ¿no? Bueno, acá tienen cómo evoluciona el gasto de quienes debían controlar el gasto del Estado. Planchados, a la misma altura. Y si ustedes ven ahí que dice 3%, y antes hablábamos de 28%, el 28% era un porcentaje del PBI. Este 3% no es el 3% del PBI. Ahí abajo dice valores en 1 sobre 10.000 del PBI. O sea que esto del Tribunal de Cuentas es un 0.3% del PBI. Para que tengan la dimensión, 1 sobre 10.000. Además de eso, el Parlamento controla, y como decía, nuestros legisladores pelean, y pelean bastante en cada una de las rendiciones de cuentas. Se logró evadir el control parlamentario y del Tribunal de Cuentas a partir de la creación de otras figuras. Los fideicomisos y, como ya habíamos hablado, las hijas y nietas que están por fuera. Como fideicomiso solo puse 3 ejemplos que están administrados por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Hay un fideicomiso de educación. Quiere decir que toda la inversión en educación, el dinero, la educación pública se la pasa a la Corporación Nacional para el Desarrollo para que ésta haga el gasto a su real saber y entender. Y no hay control sobre ese gasto. Después tenemos en el tema de transporte, está la Corporación Vial del Uruguay, quien también en base a una concesión maneja a esta altura casi 2/3 de las rutas nacionales. O sea que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la infraestructura vial tiene solamente acción directa sobre 1/3 de la infraestructura vial del país. Y después, esto lo puse como ejemplo, es en vivienda, el plan Juntos, que se creó por una ley de emergencia a la vivienda para aquellos más necesitados, ni siquiera lo administra el Ministerio de Vivienda. Es administrado a través de un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que maneja 13 millones de dólares. El plan Juntos, el Ministerio de Vivienda, la ministra de Vivienda presentó en esta rendición de cuentas, en el presupuesto, de 2015, diciendo que iban a hacer 3.500 viviendas. En la última rendición de cuentas que presentaron en 2017, llevaban hechas menos de 800 viviendas. O sea que no van a cumplir sobre un tema de emergencia que la mayoría del Frente Amplio votó que era una emergencia. Por supuesto que nosotros acompañamos porque entendemos que esa gente es emergencia y hay dentro de nuestros lineamientos temas puntuales y específicos para vivienda. ¿Esta mala gestión que ha hecho el Frente Amplio fue gratuita o salió algo de dinero? ANCAP, es sabido lo de ANCAP, 800 millones de dólares, sin contar la renuncia por primera vez en la historia del país de un vicepresidente de la República. Pluna, 300 millones de dólares. Todos vimos cómo terminó Pluna, que a su vez de Pluna salió lo que sería una empresa que era Alasú,
que terminó perdiendo 20 millones de dólares más. Después tenemos el Banco de Previsión Social. En la rendición de cuentas 2016, que dice ahí, el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando vino y presentó la rendición de cuentas, lo presentaba con la mayor sorpresa el hecho de que se habían gastado 200 millones de dólares más de lo que se había estimado que se iba a gastar. Con sorpresa, quiere decir eso que nunca hicieron un seguimiento del gasto que tenía que ver con el Banco de Previsión Social. No solamente eso, y como anécdota, y esto lo repite mucho el senador Heber, que está en la Comisión de Hacienda, es el hecho de que hoy en día en Uruguay la quinta parte de las jubilaciones que se dan son por incapacidad. Y entrecomillo la incapacidad, porque no creo que la quinta parte del país seamos incapaces físicamente hablando. El Fondes, bueno, acá el título del Fondes fue el concepto de la llama, mantener la vela prendida o la llama para el socialismo. 60 millones de dólares y ante intervención de legisladores nuestros, como fue el diputado Rodrigo Goñi, fue que en la rendición de cuentas del año pasado se cambió el sistema y cambiaron los fondos, armándose dos fondos que no vienen al caso. La regasificadora Gas Sayago, ese proyecto que había hablado el presidente Mujica, 155 millones de dólares. La regasificadora Gas Sayago es una de las hijas de ANCAP y UTE. ACE, acá el tema de ACE que lo vamos a ver más adelante, el que está con el tema ACE, obviamente, y todos saben, es el diputado Martín Lema, que insiste con ese tema. ACE le exige a las diferentes mutualistas privadas que presenten indicadores de gestión y ACE no los presenta, en su página oficial no está. Los indicadores de gestión son camas utilizadas, tiempo que está cada uno de los pacientes, todo ese tipo de cosas que se le exige al privado, no lo tiene ACE, que es el público. Y bueno, llegando a lo máximo que fue el cambio de directorio. En vivienda tenemos el tema de los asentamientos. Esto lo presentó en la rendición de cuentas y habló de él el senador Lacalle Pou, nuestro líder. Él hablaba y la comparación vale la pena. Se crea el proyecto para el PIABI, para sacar los asentamientos, en el año 99. Entre el año 99 y el año 2004, con la crisis de por medio, se regularizaron alrededor de 16 asentamientos. Entre el año 2015 y el año 2017, que fue cuando presentaron la rendición de cuenta, se habían regularizado 10 asentamientos. Si hacemos una proporción anual, se están regularizando hoy en día la misma cantidad de asentamientos que se hicieron en el gobierno de Valle con la crisis de por medio. Creo que el ejemplo es relevante. Recursos humanos. En los recursos humanos nosotros habíamos hablado, y Azucena lo decía cuando se trataba el tema del gasto, porque nosotros no estamos con el gasto a partir de ahora. Nosotros estábamos con el gasto ya en la campaña pasada, de que ese gasto había que contenerlo, de que ese gasto había que mejorarlo. Y bueno, cuando habló en el tema de las vacantes y de los recursos humanos, de que no había que llenarse todas las vacantes, que había que tratar de que no subieran los empleados públicos, bueno, por supuesto, todos sabemos la historia de lo que habían hablado, de lo que hicieron, que terminaron con ajustes al principio. Y se han incrementado desde el inicio hasta hoy en 70.000 funcionarios públicos. Uno dice 70.000 funcionarios públicos de más, son 70.000 funcionarios públicos de más. 70.000 funcionarios públicos de más son 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares salen esos 70.000 nuevos funcionarios públicos. En esta rendición de cuentas de 2017 viene algo que viene al caso. Presidencia de la República crea
con un cargo de confianza, ya que hablábamos de recursos humanos, los cargos de confianza, en la Secretaría de Medio Ambiente en Presidencia, dejando por fuera a un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que tenemos. O sea que estamos superponiendo cosas. Eso es también incremento del gasto sin control. Y tan mala que es el último punto que estamos viendo, es el gasto, la forma de gastar, la poca preocupación sobre la legislación vigente en el gasto, que anualmente el Estado pierde 33 millones de dólares en sentencias judiciales por gastos mal hechos. 33 millones de dólares en 15 años, que va a ser cuando se termine, estaremos hablando de 330, 480, casi 500 millones de dólares por resoluciones y firmas que hace un jerarca. ¿Necesitamos una mejor gestión? Sí, acá voy a poner ejemplos, vuelvo a repetir, no voy a hablar de todo, son solamente puntos y ejemplos. En recursos humanos se propuso lo que yo hablaba recién, en la campaña 2014, reducir la cantidad de funcionarios. Esto lo dijo también a nombre de Frente Amplio, porque no fue a nombre personal, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de OPP, Álvaro García. Ellos dijeron que no se iban a llenar vacantes, un tercio de las vacantes generadas. Bueno, como ejemplo, en la rendición de cuentas de 2017 hubieron bajas por 26.000 funcionarios y hubieron altas por 30.000 funcionarios. O sea que se llenaron todas las vacantes y mucho más. En ACE tenemos la mejora en Bella Unión. ¿Por qué puse la mejora en Bella Unión? Ante la insistencia de Martín y lo que se ha dado, y en esa pelea constante, en Bella Unión estaba el tema de las ambulancias. No voy a dar el proceso de cómo se llegó. El tema es el siguiente. Cuando las ambulancias funcionaban a través de contrataciones, se gastaban 45 millones de dólares al año. Este último año, que no estuvo el tema de la contratación de ambulancia y se manejaba directo, se gastaron 13 millones de pesos, perdón. Si dije dólares, no fueron 45 millones de dólares, fueron 45 millones de pesos. Este año fueron 13 millones de pesos. Quiere decir que el gasto se redujo a la tercera parte y obviamente que se siguió cumpliendo con lo que cumplía. Si acá hay gente de Artigas, sabe que se siguió cumpliendo. Y ANCAP, denuncias del partido generaron el cambio de directorio y a través del trabajo del director Diego Labat, no solamente eso, sino que se ha generado mucho en la gestión. Todo esto que estoy diciendo, donde los legisladores proponen, los directores proponen, nosotros tenemos equipos técnicos que trabajan para esas propuestas, todo eso comandado por la idea de Luis, de que el gasto del Estado tiene que mejorar, porque esa mejora es la que va a redundar en la frase inicial que hablaba Azucena, de que la gente se va a sentir más liviana y va a poder correr. Hoy Luis está hablando de los dos motores, el motor privado y el motor público. Va en esa línea, la mejora de la calidad del gasto y la mejora del gasto va en esa línea. Entonces, con esa conducción de Luis y con esa idea de Luis, que después le voy a contar una anécdota de Luis respecto a este tema, va a mejorarse esta situación. Ah, ¿estabas ahí? Sí, ¿cómo no se va a poder contar? Vas a quedar espectacular. ¿Cómo mejoraremos la gestión? La gestión la vamos a mejorar, primero, con el objetivo del gasto a realizar. Aquel jerarca que quiere realizar un gasto, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Quiero hacer tal cosa. Y si quiere hacer tal cosa, lo ato con el punto 4, tiene que haber una preocupación por el monto de esa cosa. Yo, con tal de hacer algo, no puedo decir esto es bueno, esto va a favorecer a la gente, esto va a ser bárbaro y terminar llevando el presupuesto a 23.500 millones de dólares. No es válido. Después, se tiene que tener un mayor respeto por los organismos de control.
Esos organismos de control que nosotros hemos defendido en cada rendición de cuentas, les insisto con las rendiciones de cuentas porque las rendiciones de cuentas son los momentos en los que se dan ese tipo de pelea y en lo que se insiste con estos temas. Después, y esto es importantísimo, un respeto por los procedimientos. Si los procedimientos existen, hay que seguirlos. No es el hecho de, no, lo que pasa es que yo estaba apurado, lo que pasa es que yo no podía. Con esto les cuento, normalmente en Uruguay las compras son por licitación pública, salvo algunos casos de monto y otros casos de excepción. En el año 2005, las excepciones que daban la posibilidad a los jerarcas de hacer compras directas eran literales, o sea, eran A, B, C, D, y llegaban a 17. Hoy, esas excepciones son 40, artículo 33 del TOCAF. Hoy son 40, le tuvieron que sacar la letra porque uno agarró y dijo, bueno, ¿y si después de Z ponemos AA? No. Después la tuvieron que numerar, se comieron el abecedario y siguieron. Y la preocupación por el monto, lo había atado con él, y una parte importantísima, la preocupación por los resultados que se espera. Cuando alguien pone dinero en algo, tiene un objetivo para hacerlo, ¿realmente lo hicimos o no lo hicimos? ¿Lo cumplí o no lo cumplí? Tan simple como eso, exactamente. Nosotros solos no somos los que decimos, porque normalmente, y desde la campaña de 2014 decían, pero ustedes hacen, ustedes dicen, ustedes piensan, hablan de ineficiencia, el país tiene ineficiencia, no, nosotros gastamos. Bueno, en el año 2018, ese informe, hay un informe del BID que se llama Mejor gasto para mejores vidas, cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, y está calculada la ineficiencia de todos los países de Latinoamérica, y en Uruguay la ineficiencia sumó 3.7 del PBI. Como veían recién con Azucena, eso es casi el déficit fiscal. La clave está en gastar mejor. Entonces, hemos escuchado mucho decir, la oposición no hace nada, los directorios se cambiaron a pesar del Frente Amplio en ANCAP, a pesar del Frente Amplio en ACE, no es que el Frente Amplio lo cambió, el Frente Amplio no tuvo opción a cambiarlo en base al trabajo, al esfuerzo y a las ideas, por supuesto, de nuestros legisladores y técnicos. Y la clave está en gastar mejor. Y acá viene la anécdota. En el año 2011, Mujica entra presidente de la República. Y ahí arranca, me gustaría ir al principio, para que vean, año 2011, 23, había bajado. 2010, pero empezó a regir el presupuesto el 1 de enero de 2011. Lo que pasa es que mi cabeza está por presupuesto, no por... Pido la disculpa del caso. De 23.5 en adelante y vean hasta dónde llegó. En ese mismo 2011, cuando empieza a regir el presupuesto, en la Cámara de Diputados votan a un diputado para presidir la Cámara, porque la Cámara cambia de presidente todos los años. El diputado elegido por voto unánime fue Luis Lacalle Pou. Luis dijo al inicio de su gestión que iba a hacer lo mismo y más, porque tenía ideas propias, que lo que se hacía hasta ese momento con menos dinero. Lo logró hacer con menos dinero. Y no solamente eso, dinero que le sobró, lamentablemente hoy a tiempo visto, lo reintegró a rentas generales. Eso nunca se había hecho. Entonces, cuando dicen que no saben, que no podemos, que no tenemos idea, que no sabemos dónde vamos, que no podemos sacar el dinero, yo les digo que queden tranquilos, que sí sabemos, que sí podemos, porque nuestro líder sabe cómo se hace. Muchas gracias.